En la mitología mexica, Xolotl era un dios del fuego y el relámpago. Parte 4. Lo que se infiere de los muchos restos de perro y esculturas de perro que han sido encontrados en entierros aztecas, incluyendo algunos en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Los perros eran a menudo sujetos de sacrificio ritual, de modo que pudieran acompañar a su compañero en el viaje a través de Mictlán. Su deber principal era ayudar a que los difuntos cruzaran un profundo río. Es posible que las esculturas caninas encontradas en entierros tuvieran también la intención de ayudar a las personas en este viaje. Xoloitzcuintli es el nombre oficial del perro sin pelo mexicano, también conocido como perro pelón en español mexicano, una raza canina precolombina de Mesoamérica que data de hace más de 3.500 años. Esta es una de las muchas razas de perro nativos de América y es a menudo confundido con el perro sin pelo peruano. En el calendario azteca, Itzcuintli, perro, el gobernante del día, es Mictlantecutli, el dios de la muerte y señor del Mictlán.